Muy buenas, mi nombre es Pedro Alexander Romero Martínez. Eh, en nuestro programa pues estaré hablando sobre el protocolo de cerebro de rutina. Sabemos que es un estudio de medio de diagnóstico pues, que nos permite pues eh, investigar o encontrar diferentes patologías pues en nuestro cerebro. Está indicada pues para pacientes que presentan cefalea, trastornos neurodegenerativos, pacientes que presenten síncope, convulsiones, lesiones tumorales. Todo esto está indicado pues este estudio. Pues la preparación del paciente va a variar dependiendo pues si es simple, es contrastado, llenar el consentimiento informado antes del paciente ingresar a la sala, tener pues verificar la tasa de filtración glomerular, eh, todos los objetos metálicos del paciente debe retirárselos antes de ingresar a la sala, ya que esto pues tras que dañan las imágenes podía producir un peligro pues para el paciente. La posición pues del paciente va la cabeza primero y en decúbito supino. A continuación pues hablaremos un poco sobre los localizadores eh, para planear pues nuestra resonancia de cerebro. Sabemos que en el plano axial planearemos en coronal y en sagital. La dirección pues va desde va de caudocranial paralelo a la línea bicumisural. Eh, Dicha línea pues es tangente a las márgenes inferiores, como lo podemos observar aquí. Eh, Tenemos que tener pues acá en el corte sagital, podemos coger de referencia pues el cuerpo calloso, como en el corte coronal también. En el corte coronal pues la dirección es anteroposterior, anteroposterior. Este es el plano coronal y pues los localizadores van en el sagital y en el axial, anteroposterior. En el plano sagital, pues de derecha a izquierda. Este es el plano sagital, acá tenemos el plano sagital y los localizadores van en el coronal y en el axial. Como mencionaba anteriormente, de derecha a izquierda. Pues teniendo pues referencia por la línea mesencefálica, eh, pues por otro lado, hablaremos pues de lo que es el TR, los grosores de corte, pues en la secuencia T1, T1 axial, T1 sagital, T2 coronal, T2 fly y DWI axial, que son las secuencias más comunes que se utilizan para protocolo de cerebro. Pues tenemos, ya mencionamos los planos, los tipos de secuencia. El T, pues en el T2 axial va de 80 a 120, en el T1 axial va va a menos de 25, en el T1 sagital también es menos de 25, en el T2 va de 80 a 120 y el T2 fly axial va de 150 y el DWI axial va en minutos. El TR pues eh, varía también un poquito, en el T2 axial va de 2800 a 4000, en el T1 axial va de 450 a 650 y el T1 sagital va de 450 a 650 y el T2 coronal va de 2800 a 4000 y el T2 fly 8000 y el DWI axial va de 6000. El grosor de corte es igual en las secuencias mencionadas anteriormente. El intervalo pues también igual, de 0 a 5. El campo de visión o foco view eh, es de 24 y pues varía en el T2 coronal, que es un poquito más amplio, que es de 28. La matriz
En el T2 y T1 axial va de 416 por 416. En el T1 sagital va de 320 por 224. Y el T2 coronal va de 416 por 384. Y el T2 fly en axial va de 352 por 224 y el DWI axial va de 128 por 128. Pues las adquisiciones en T2, T1 y T1, en T2 axial, T1 axial y T1 sagital es de 2 y el T2 coronal es de 1 y el T2 fly axial es de 2 y el DWI axial es de 2. A continuación pues les mostraré un poquito las imágenes que podemos obtener ya con haber planeado en nuestros 3 localizadores la resonancia y este es pues el resultado pues de una resonancia de cerebro en corte axial, coronal y sagital. Ahí variarían las secuencias dependiendo pues ya de las malformaciones o que le encontremos al paciente o que queramos estudiar después de que hagamos una resonancia de cerebro simple. Esto es todo, compañero. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Geraldine Manuel Flores Ortega. Les voy a hablar sobre los protocolos adicionales en resonancia magnética de cerebros por hipófisis. Les voy a hablar, iniciamos con las indicaciones: perfusión hipofisiaria, galactorrea, amenorrea, infertilidad, microadenomas y macroadenoma. En la preparación del paciente es importante tener en cuenta el consentimiento informado para el estudio, consentimiento informado para la inyección del medio de contraste, revisar taja de fijación glomerular, retirar objetos metálicos, tener en cuenta el peso del paciente. En el posicionamiento del paciente tenemos que tener en cuenta que el paciente va ubicado en decúbito supino, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, colocando cojines para inmovilizar la cabeza y colocación de cojines debajo de las rodillas para más comodidad. Las antenas utilizadas en el estudio, antenas de cráneo tanto de 8 canales como de 16 canales para estudio de cabeza y cuello. En las indicaciones podemos encontrar embarazo, presencia de objetos metálicos en órbitas, marcapasos, bioestimulador de bombas de insulina, implante coclear, clit o grapas metálicas. En los niveles de corte se utilizan 3 planos, al igual que en el cerebro de rutina. Se debe realizar secuencias dinámicas tras la inyección de medio de contraste. Es recomendable realizar una fase precontraste y luego de 3 a 5 fases con contraste. En los niveles de corte podemos obtener cortes en T2, corte sagital en plano axial en dirección caudocraneal, paralelo a la rodilla y esplenio del cuerpo calloso. En el plano coronal, en dirección anteroposterior desde el borde inferior del seno esfenoidal hasta el borde inferior de la protuberancia, cubriendo la hipófisis. Como referencia, corte medio sagital. En el plano sagital se plantea cortes en ejes axiales y coronales, cubriendo totalmente la hipófisis desde la carótida interna derecha hasta la carótida interna izquierda. Encontramos también, les voy a hablar sobre protocolos de resonancia magnética de cerebros en patología de epilepsia. Indicaciones: inicio de convulsiones a cualquier edad, convulsiones generalizadas en primeros años de vida o en edad adulta, dificultad para controlar las convulsiones con medicamentos de primera línea, pérdida de control de las convulsiones o cambios en el patrón convulsivo. En preparación del paciente es importante tener en cuenta el consentimiento informado para el estudio, tasa de fijación glomerular menos de 30 para gadolinio, retirar objetos metálicos, tener en cuenta el peso del paciente, ofrecer uso de tapones auriculares y acompañante para pacientes claustrofóbicos, explicar el procedimiento al paciente. En la ubicación del paciente, el paciente es ubicado de cabeza en decúbito supino con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Corte sagital en plano axial en dirección caudocraneal.
paralelo a la rodilla y esplenio del cuerpo calloso. Se debe dar un ángulo coronal para observar todo el cráneo. En el plano coronal, dirección anteroposterior paralelo al tronco del encéfalo. El coronal debe tener una orientación perpendicular al hipocampo. Volumétrica en 3D, plano axial de 1.5 milímetros con reconstrucción en cualquier dirección. En las secuencias de corte, en la figura 1, secuencia fase, plano coronal, perpendicular al hipocampo, tiempo de eco de 80 a 120, un TR de 2800 a 4000, grosor de corte de 3 milímetros, intervalo de corte 0,3 milímetros, un FOD de 22 milímetros, una matriz de 288 milímetros por 224 milímetros, adquisición net NASA de 2. En la figura 2, secuencia ecogradiente en T2, plano axial, tiempo eco de 25, un TR de 725, grosor de corte de 5 milímetros, intervalo de corte 0,5 milímetros, un FOD de 24 milímetros, una matriz de 288 milímetros por 224 milímetros, una adquisición net NAS de 1. En la tercera imagen, secuencia en TD, T1 IR plano sagital, tiempo de eco 3,79, un TR de 2400, grosor de corte de 1 milímetro, intervalo de corte 0,1 milímetro, un FOD de 24 milímetros, matriz de 288 milímetros por 288 milímetros, una adquisición net y NASA de 1, un tiempo de inversión de 1000. En la figura 4 tenemos la secuencia en T2 Fly, plano axial, tipo de secuencia Fly, tiempo eco de 150, un TR de 8000, grosor de corte de 5 milímetros, intervalo de corte de 0,5 milímetros, un FOD de 24, matriz de 416 milímetros a 738 milímetros, una adquisición net y NAS de 1, tiempo de inversión de 2500. Como nota encontramos que la secuencia FLY es una secuencia potenciada en T2, en la que se anula la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca se observa de menor intensidad de la señal relacionada con la sustancia gris. Tipo de potenciación en T2 y líquido cefalorraquídeo hipointenso. Gracias. Buenas, mi nombre es Andrea Acosta y les voy a hablar sobre el protocolo de resonancia magnética de abdomen. Una resonancia magnética del abdomen es un imagenológico que utiliza imágenes y ondas de radiopotentes. Estas ondas crean imágenes del interior de la zona abdominal. No emplea radiación rayos X. Las imágenes por resonancia magnética individuales denominan cortes. Estas imágenes pueden almacenarse en una computadora, verse en un monitor o copiarse a un disco. Un examen produce docenas o algunas veces cientos de imágenes. Las indicaciones médicas para este protocolo son las siguientes: cirrosis, hiperplasia nodular focal, adenoma hepático, hemangioma, grasa focal, carcinoma hepatocelular, quistes hepáticos, hemocromatosis, hemosiderrosis y infiltración grasa. El posicionamiento del paciente debe ir de cabeza primero, de cúbito supino. La preparación del paciente es la siguiente: consentimiento informado, escrito para ingresar al resonador. Consentimiento informado escrito por autorización de inyección de medio de contraste. Retirar todos los objetos metálicos del paciente. Verificar tasa de filtración glomerular. En el localizador de plano axial
se planea desde el eje coronal y sagital, dirección craneocaudal, desde las bases pulmonares hasta las crestas ilíacas. Se utiliza el lean respiratorio o expiración sostenida, mientras que en el localizador coronal se planea a partir del eje axial y sagital desde la pared anterior abdominal hasta la pared posterior del abdomen. Se utiliza lean respiratorio o expiración sostenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En consecuencia, a mis compañeros, sigo con el protocolo de pelvis masculina, o en este caso de próstata. Bueno, este estudio está indicado en pacientes que tienen infección o exceso de próstata, tienen la próstata también agrandada y anomalías congénitas. La preparación del paciente para este estudio es que debe llenar un consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador. También debe llenar otro consentimiento informado por escrito donde autorice la inyección de medio de contraste. Al paciente se le debe retirar todo objeto metálico que tenga el paciente y se debe verificar la tasa de filtración glomerular. Se va a utilizar una antena igual la que se utiliza para el abdomen, buscando que quede en el centro de la región de interés que se va a estudiar, en este caso la próstata. El posicionamiento del paciente va a ser en decúbito supino, como vemos acá en la imagen, cabeza primero y se le coloca la antena para dicho estudio. Entonces vamos a tener los localizadores o survey en los diferentes planos, en el plano axial como vemos acá, en el plano coronal y en el plano sagital. Estos serían los planos que vamos a estar utilizando obligatoriamente. Acá también vemos otros localizadores en el plano coronal buscando la región de interés, que en este caso sería la próstata, en el plano sagital y el plano axial. Acá veríamos también el plano sagital, y también se realizan planos oblicuos, como vemos acá en esta imagen. Se utilizan planos así, bueno, cuando el médico lo pide, ¿no? Bueno, el plano de corte, la planeación de los ejes axial, coronal y sagital de alta resolución se deben realizar con un campo de visión pequeño que cubra en su totalidad la próstata y las estructuras vecinas. El plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección cráneo-caudal desde L3 hasta L4, o hasta la sínfisis pública con un campo de visión que cubra en su totalidad la pelvis. El plano sagital de alta resolución se planea a partir del eje coronal y axial. Desde este último plano se grafica paralelo a la línea de fibrocartílago interpúbico y el canal anal, y debe cubrir desde el acetábulo derecho hasta el acetábulo izquierdo. En el plano coronal de alta resolución se planea a partir del eje axial y sagital. De este último plano se grafica perpendicular a la uretra prostática, que incluye en su totalidad la próstata y las vesículas seminales. Y en el plano axial o oblicuo de alta resolución se planea a partir del eje coronal y sagital. Desde este último plano se grafica paralelo a la uretra prostática y que debe incluir o debe abarcar en la totalidad la próstata y las vesículas seminales. Bueno, acá entonces tenemos la secuencia que se utilizan: secuencia T2, T1, difusión y en algunos casos espectroscopía. Bueno, los planos y lo que mencioné anteriormente: coronal, sagital, axial y oblicuos. Tipo de secuencia: se puede utilizar turbospin eco. Vamos a utilizar un tiempo de eco de 95, en T1 vamos a utilizarlo de 10 y en difusión de 80. El TR va a ser en T2 de 4000, en un T1 va a ser obviamente más corto de 650 y en difusión va a ser ya bastante también más largo de 3500. El grosor de corte va a ser de 3 milímetros, el campo de visión va a ser de 200, que alcance a abarcar toda la zona de estructura que se va a evaluar.
En la secuencia con gadolinio, cuando se inyecta el medio de contraste al paciente también, vamos a utilizar igual plano axial, un tiempo de eco de 2.5, un TR de 8.35, un grosor de corte de 2.5 milímetros, el campo de visión de lectura va a ser de 340, el fase de 75 y la dirección de fase en AP. Recordar que el gadolinio siempre se van a utilizar entonces el T1 para poder mostrar o resaltar el medio de contraste. Muchas gracias. Buenas tutores y compañeros, mi nombre es Ender Suárez Martínez. Actualmente estoy matriculado en el CAT Corozal en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación les voy a hablar acerca del protocolo de cuello de pie en resonancia magnética. Las indicaciones por las que ordenan estos estudios en resonancia magnética es porque los pacientes no se les ha podido dar un diagnóstico con respecto a lo que son las imágenes obtenidas por la radiología convencional y la tomografía computarizada. Algunas de estas indicaciones para este estudio son lo que son las contusiones óseas, osteonecrosis, síndrome de edemas medulares, displasia, trastorno del talón de Aquiles, fibromatosis, trastorno de los tendones peroneos. Bueno, la preparación del paciente es muy importante que el paciente firme dos consentimientos. Uno, en donde él indique de que no tiene ningún implante ferromagnético o electrónico, y otro donde autorice el suministro de medio de contraste. Aquí hay que explicarle los riesgos y beneficios que tiene el medio de contraste. Hay que tener en cuenta lo que es la tasa de filtración glomerular, y también puedes pedirle al paciente que se quite toda prenda metálica, ya sea aretes, collares, entre otros. En cuanto al posicionamiento del paciente, como se observa acá, debe estar en decúbito supino. El pie o el tobillo, perdón, en este caso, que es la estructura anatómica a estudiar, debe estar en dirección al imán. La antena utilizada es una antena superficial que puede ser la antena de rodilla. En cuanto al localizador de plano axial, se trabajará desde el plano sagital y el plano coronal. Los localizadores deben de estar totalmente paralelos a lo que es la articulación tibio-peronea astragalina. En el localizador coronal se trabajará desde el plano sagital y el plano axial. En el plano sagital, el localizador debe estar paralelo a la tibia, y en el plano axial el localizador debe estar perpendicular a los malleoles mediales y laterales. En el localizador sagital se trabajará desde el plano sagital y el plano axial. En el plano coronal, el localizador debe estar paralelo a la tibia, y en el plano axial el localizador debe estar paralelo a los malleolos mediales y laterales. En cuanto a los niveles de corte, pues es muy para el plano axial, coronal y sagital, es muy importante utilizar un FOD o campo de visión en donde se pueden incluir todo el tobillo. En el plano axial, pues, como ya había dicho, se trabajará desde el plano sagital y plano coronal. Los cortes deben de ir paralelo a lo que es la articulación tibioperonea astragalina. Los cortes deben de ir desde 2 a 4 centímetros por encima de la articulación del tobillo. La dirección de secuencia para los cortes deben ser desde la articulación del tobillo hasta la cara plantar del pie. En cuanto al plano coronal, pues se trabajará desde el plano axial y el plano sagital. En el plano axial los cortes deben de ir perpendiculares a
a los malleolos mediales y laterales, y en el plano sagital paralelos a la tibia. Los cortes deben estar desde el tendón de Aquiles hasta la articulación torso metatarsiana. Y en cambio en el plano sagital se trabajará desde el plano coronal y el plano axial. El plano axial, los cortes paralelos a lo que es los malleolos mediales y laterales, y en el plano coronal paralelo a la tibia. En este caso los cortes deben de ir desde el malleolo externo hasta el malleolo medial. Acá abajo pues tenemos lo que es la secuencia de cortes, en lo que es el T1, T2, T1 axial, T2 axial, T1 coronal, T2 faxat coronal, T1 sagital, T2 faxat sagital, con sus tiempos de secuencia, tiempo de eco, tiempo de repeticiones, grosores de corte de 3 milímetros, intervalos entre imágenes para toda esta secuencia es de 0.3 milímetros, con un campo de visión de 140 y una matriz de 192 por 256. Las adquisiciones varían en cuanto al T1 1, en T2 axial 2, en T1 1, en T2 faxat es 2, en T1 es 1 y en T2 faxat sagital es 2. En cuanto a la dirección de adquisición, en T1 axial es AP, en T2 axiales AP también, en T1 coronal es de derecha a izquierda y en T2 faxat es de derecha a izquierda también, en T1 sagital es de superior a inferior, al igual que en T2 faxat sagital, que es de superior a inferior. Muchas gracias por la atención prestada. Sin más me despido.